alcanzan su nivel en el continente y en nuestro idioma. Me refiero a Victoria de Stefano. Victoria de Stefano cumple 80 años, cumplió 80 años esta semana. Y en el ejercicio legítimo de celebrar en vida a nuestros maestros, en esta disciplina curiosa, Albani, Unai, que yo he comentado varias veces en nuestra sección acá en Agenda de Éxitos, de lo que he conversado con Ángela Layón, y era un elemento de nuestra literatura que fascinaba a Ramón Pasquier, nuestro querido Ramón Pasquier, y es que en ciudades como Caracas nosotros caminamos y nos movemos entre maestros que admiramos, ¿no? O sea, uno va a esa zona de los Palos Grandes, y así como se encontraba Eugenio Montejo, te encuentras a Rafael Cadenas, te encuentras a Victoria de Stefano en activo, gente que está escribiendo, pero sobre todo gente que está siendo leída, que es el mejor homenaje que se le puede hacer a cualquier escritor. Entonces, en atención a esta maravilla, hemos publicado un especial que en verdad recoge de las lecturas más destacadas de la obra de Victoria de Stefano. Vamos a tener hoy vía telefónica al maestro Carlos Sandoval, parte de la Casa Pro Da Vinci y uno de los articuladores de este homenaje que hoy está en Pro Da Vinci colgado, con entrevistas, reseñas, comentarios a sus textos, pero sobre todo una interacción muy viva con su obra. Una de las cosas que quiero arrancar comentando, Albani, es una Sí. entrevista preciosa, preciosa, que le hace el maestro Hugo Prieto a Victoria Stefano. Sabemos el gran entrevistador que es Hugo Prieto y el lujo que es tenerlo en Pro Da Vinci. Y el título que le da es "A veces siento que llegó la noche". Una de las cosas que van a poder ver todos los que entren a esta maravilla de especial que se ha publicado en Pro Da Vinci está resumido de una manera hermosa por Ana Teresa Torres y por Arturo Gutiérrez Plaza, quienes también fueron entrevistados por Hugo Prieto para atender la obra de Victoria, y es el ejercicio del lenguaje como la gran obra de arte de Victoria de Stefano. Albani, esto te va a parecer rarísimo, pero creo que es uno de los episodios y de los ejercicios de escritura más hermosos que he visto en una entrevista. Hugo Prieto le preguntan a Teresa Torres sobre Victoria de Stefano y llegan a un punto de cómo escribe Victoria de Stefano. Y Victoria, en un momento específico, le confesó a esa otra gran escritora, que es Ana Teresa Torres, que ella, delante de la computadora, trabaja el lenguaje en la mente, edita en su cabeza, Qué edita en la belleza. lucidez de las ideas, y hasta que no siente que la frase ha sido pulida, no la pulsa en su Ujú. teclado para que aparezca en esa nueva idea de la hoja en blanco que es las plataformas de texto, Word o las plataformas donde escribimos actualmente de manera digital. Esa simpleza que coloca a Victoria de Stefano en, en un ejercicio pendular creativo entre aquella escritura en la máquina de escribir donde la tachadura era un pecado imposible, ¿no? Y al mismo tiempo en alguien que es capaz de resistir la tentación de vaciar todas las cosas en la página y después ver cómo lo corregimos o después ver cómo lo acomodamos, pone en evidencia esa característica pulida, artística, casi escultórica del lenguaje en sus novelas. Así que entre otros de esos secretos, entre otras de esas rarezas y por supuesto los vínculos a sus grandes textos, vamos a poder disfrutar dentro de este especial que se ha hecho en Pro Da Vinci de la visión de muchísimos escritores venezolanos en torno a la obra de Victoria, porque lo merece, desde Ednodio Quintero, quien hizo el prólogo de aquella edición famosísima de Lluvia por Ujú. Candaya, quizás su novela con más éxito internacional hasta ahora, pero también Rodolfo Izaguirre, también las entrevistas de Hugo Prieto, el maestro Oscar Marcano, hablando de su novela favorita, de Victoria de Stefano, escritores de otra generación, de mi generación, como Rodrigo Blanco Calderón, o Carolina Lozada, o Luis Moreno Villamediana, al mismo tiempo interactuando en reflexiones sobre la obra de Victoria de Stefano con otros narradores como Crina Ver o Antonio López Ortega, además de la cantidad de comentarios que esto ha generado en las redes sociales de otros personajes de nuestra literatura, recomendando y leyendo con gozo a Victoria. Además, pocos escritores, Albani, pueden decir
que de su vida le han dedicado más de 50 años a la escritura, ¿no? Eso Y es hay que, amor, de verdad, es pasión por lo que se hace. Qué belleza. Y además es una belleza que le estén rindiendo este homenaje en vida, sí, Willy, que ella pueda verlo, que pueda saborearlo, que pueda disfrutarlo y de gente que la quiere, que la admira, que la aprecia con la misma pasión con la que ella escribe. ¿Eh? sí, y para hablar de eso, Albani, precisamente tenemos a Carlos Sandoval en línea. Carlos es uno de los profesores más queridos del Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela, un amigo a quien quiero mucho, pero además, sin lugar a dudas, uno de los mejores lectores de la tradición narrativa de Venezuela en todos sus registros. Y creo que la oportunidad de tener a Carlos conectado vía telefónica nos puede dar, Albani, un retrato muy significativo de lo que es Victoria de Estéfano en ese diorama tan lleno de bestias maravillosas y de personajes singulares como es la literatura venezolana. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas Bienvenido. tardes. ¿Cómo estás, Albani? ¿Cómo estás, querido Willy? ¿Cómo te va? Pues muy bien, Efectivamente, maestro. efectivamente, la posición singular, como digo yo, que ocupa Victoria de Estéfano en la literatura venezolana, por fortuna en los últimos años ha ido adquiriendo un espacio y un cuerpo importante, porque sin duda el tipo de narrativa que hace Victoria, que originalmente era como una curiosidad en el contexto nacional, por Sí, cuanto, digamos que el grueso de las cosas que en narrativa se hacen en el país, en los últimos 20 años, sobre todo, está muy, muy vinculado al contexto que vivimos. En el caso de Victoria, desde los años 60, cuando publica El Desolvido, su primera novela, y luego ya en el 85, cuando comienza a publicar con bastante constancia a partir de La Noche, Llama a la Noche, bueno, es una narrativa que no solamente me cumple con eso que has dicho, Willy, el trabajo minucioso de relojería con el lenguaje, sino que también es un tipo de narrativa muy vinculada con los procesos reflexivos de la propia creación. Es decir, sí, Victoria en su narrativa pone en práctica aquello que Kundera en uno de sus ensayos llama reflexiones narrativas, que por nada se desvinculan de la historia que está contando, pero que disparan otras pequeñas historias que van construyendo un universo que el lector va tejiendo poco a poco en la medida en que es atrapado por esa tersura de su prosa y por supuesto por esas historias tan interesantes donde la memoria, el recuerdo y la reflexión del propio ser, de lo que es el ser humano en la tierra, le dan a ella, digamos, la necesidad de expresarlo en esas obras maravillosas. sí. Carlos, hay una singularidad que uno cuando lee todo este especial, que como ya quienes nos escuchan saben, pueden ver en prodavinci.com y que tú estás detrás de una buena cantidad de las pesquisas que se hicieron para conseguir estos textos, es como la obra de Victoria, la narrativa de Victoria, nos estaba conectando con una narrativa en tiempos de desconexión, me refiero a los tiempos analógicos en los cuales se publican buena parte de sus novelas que ahora son hermosamente revisitadas, con una tradición que nos era ajena, con los espacios, no sé, se me ocurren ahora nombres como Sebald, espacios como el de Faulkner, por ejemplo, pero al mismo tiempo una idea constante de poder escribir sus novelas y escribir sobre la escritura de novelas dentro de esa novela, generando además no solamente documentos narrativos preciosos, sino algo que también a mí me parece que la conecta con Clarice Lispector y con otras narradoras poderosísimas, también una buena dosis de reflexión en torno al hecho de la escritura como un hecho de lo humano, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Pero efectivamente, Victoria tiene una biblioteca mental, como a mí me gusta decir en los escritores, una biblioteca mental que se conecta con la tradición de la gran novela europea de Centro Europa. Básicamente, esa novela donde está Sebald, Thomas Bernhard, el propio Kundera que he mencionado. Es decir, un grupo importante de narradores que en el siglo XX, Sándor Márai, que en el siglo XX construyeron un tipo de reflexión narrativa
que no solamente busca contar historias interesantes, es decir, eso que llamamos comúnmente la anécdota, sino también incluir en el propio contar la reflexión sobre el proceso creativo, pero al mismo tiempo la reflexión, que es lo que hace que todo escritor escriba. Es decir, ¿por qué demonios, por qué causa estamos aquí en este planeta dando vueltas en torno del Sol? ¿Y qué es lo que significa el sentido de la vida? No es casual que Victoria haya estudiado filosofía, que haya sido profesora de estética en la Escuela de Arte de la Universidad Central durante mucho tiempo, y tampoco es casual que ella pertenezca a una generación de escritores, incluso venezolanos, donde podríamos incluir a José Balsa, que entendieron que la narrativa no era solamente echar el cuento, sino también reflexionar sobre cómo echar ese cuento al mismo tiempo que vas indagando sobre tu ser, sobre el sí mismo. En el caso de Victoria, yo la conectaría también con algunos escritores del pasado venezolano que en su momento fueron un tanto incomprendidos, como José Antonio Ramos Sucre, o Claro. como el caso de la novela Cubagua de 1931 de Enrique Enrique Bernardo Bernardo. Núñez. Claro, pero no es, insisto, no es que en el contexto venezolano no haya habido, los hubo, pero muy singulares y muy poco frecuentados por una narrativa que en realidad siempre ha estado muy apegada al referente. Pero Victoria es un caso excepcional porque desde el primer momento se mantuvo apegada a una vocación de escritura y a una direccionalidad de lo que quería hacer con su prosa. Sí. Albania, hay otro cuento divertido en A estas ver. entrevistas que lo cuenta Ana Teresa, que es que en el momento, Carlos acaba de hacer referencia a la vida académica de Victoria, una rebelde y una pensadora importantísima que incluso permite, junto a cómplices como el maestro Chocrón, la fundación de la Escuela de Artes en la Universidad Central de Venezuela, que no existía, que es una escuela bastante nueva. Carlos, pero me refiero al momento en que Ana Teresa Torres dice que Victoria le dijo ni un día más para el patrón, ¿no? Cuando agarró su jubilación de la academia y pudo entender que tenía un tiempo para dedicarse a la literatura. Tú puedes dar un testimonio bastante de cerca, porque quienes no lo sepan, Carlos tiene publicado en Lugar Común un texto narrativo precioso en torno también a reflexiones sobre la literatura, pero la academia quita tiempo y la conexión de esa jubilación con una época más prolífica de Victoria, ¿crees que tiene la fuerza biográfica que le dan a Teresa Torres en esa anécdota o que es casual? No, yo creo que la misma Victoria la ha contado incluso en su diario, la insubordinación de los bordes. Ella lo ha contado y ella incluso, bueno, porque tú sabes que todos queremos mucho a Victoria y Sí. la conocemos. Yo he coincidido con Victoria en eventos, la he visto incluso en el IPP de la UCB cuando vamos a consultas odontológicas o médicas. Y ella me ha contado, claro, Victoria me ha contado que ella, hay un hiato entre la publicación de su primera novela, El Desolvido, que ella publicó con el nombre con el apellido de su esposo de aquel momento, Sí. Victoria Duno, y luego hay una cesura hasta el año 85 cuando aparece la novela La noche llama a la noche. Claro, también ella me ha contado, y lo ha contado por allí, que se debió el hecho a que ella dejó la novela en Monte Ávila, La noche llama a la noche, y pasó mucho tiempo entre la entrega de la novela y su publicación. Pero es verdad que a Victoria, como a muchos de los que damos clases en la Universidad Central, nos quita mucho tiempo la academia. Y Victoria, además, ella lo sabe, lo ha dicho, la crianza de los hijos, la manutención del hogar, llevar las cosas, eso le quitó una buena parte de su vida, y es por eso que ella, luego de la jubilación y en el momento mismo, cuando ella se entrega a la escritura, ha sido una escritora prolífica en sus publicaciones, pero que sin duda, eso no es un secreto para nadie, que cuando uno se dedica a la academia, además, Victoria lo ha dicho, ella es una mujer muy estudiosa, ella Sí. es tan estudiosa que Carolina Lozada cuenta que ella se quería leer las historias del Peloponeso, las guerras del Peloponeso, Sí. no recuerdo en este momento, y eran 7 tomos y ya se lo estaba leyendo. ¿Por qué? Porque le interesaba para algo que iba a escribir, o simplemente porque es una lectora muy voraz y una escritora muy, muy curiosa.
Es un personaje de Virginia Woolf, Albani. Sí, bueno, les quería preguntar, porque claro, estamos hablando de una señora de 80 años, pero que además tiene una obra literaria de 50 años. Y mi pregunta es, ¿cuál fue el criterio que quisieron ustedes tener presente a la hora de preparar todo este homenaje a Victoria de Stefano? ¿Y qué era imprescindible tener en cuenta en todo momento para poder reflejar digamos, lo mejor, lo más interesante de su vida y obra? Bueno, lo puedo responder yo. La intención era, primero, reconocer que estos 80 años de Victoria, de su estadía en la Tierra, han sido productivos no solamente por esos 50 años de escritura, sino porque también necesitábamos darle reconocimiento a una escritura, a una autora que ha estado produciendo una obra interesantísima que ya se ha ganado otros espacios narrativos, no solamente en Venezuela, sino fuera del país, y la han publicado fuera. Y para eso necesitábamos mirar varias generaciones de escritores. Ahí están, como decía Willy hace un rato, Carolina Lozada, Daniel Centeno, Rodrigo Blanco, que son muy, muy jóvenes comparados, por ejemplo, con Rodolfo Izaguirre, que es mucho mayor incluso que Victoria, o una generación intermedia como la de Antonio López Ortega, Oscar Marcano y Crina Ver, que aunque Crina Ver, claro, es más conocida recientemente, es una escritora que también tiene cronológicamente una edad distinta. Entonces queríamos mostrar al público lector que nosotros en Venezuela tenemos una autora de la calidad y de la estatura estética de un Sebald, de un Tomás Bernard, de un Sándor Márai, que ha estado un poco oculta en virtud de que no ha habido quizá una mayor promoción o un mayor conocimiento crítico de esa obra. En algún momento Arturo Gutiérrez Plaza y yo comentábamos que si Victoria viviese quizá en Argentina o en España, sería totalmente una escritora de éxito y archiconocida. Pero ¿qué ocurre? Bueno, que Victoria, habiendo nacido en Italia, se vino a Venezuela y se considera una venezolana cabal, pero al mismo tiempo ha estado desarrollando esta obra casi que en secreto, pero con una vocación imperturbable, y nosotros queríamos mostrar que esos 80 años de vida y 50 de escritura han dado una obra que estoy seguro, desde el punto de vista crítico, que en los próximos años va a dar muchísimo de qué hablar, como ya lo está dando. Además, Carlos acaba de mencionar una buena cantidad de escritores famosos por su antipatía. Entonces, además tenemos que decir que Victoria le saca la ventaja de que es un amor de persona. Quienes hayan acercado su posibilidad de conocer a Victoria en alguna de las ferias de libros o en la vida universitaria se habrá dado cuenta de lo simpática y de lo maravillosa que es y de lo generosa que es. Carlos, Quiero interrumpirlos un momento, Willy, maestro, quiero interrumpirlos porque estamos tratando de incorporar a la transmisión a Unai Amenábar, quien ha tenido muchísimos problemas el día de hoy para poder conectarse con el programa. Pero permítanme, por favor, Unai, ¿ya nos puedes escuchar? Sí, te escucho perfectamente. Hace un par de segundos lo estoy escuchando. Llegué ahí a la mitad de la conversación, bueno, escuchando la caracterización, además como una mujer simpática y encantadora de Victoria, ¿no? Entonces que vamos a mantenernos ahí en contacto. Hay gente que dice que todo esto que está pasando con Internet tiene que ver con el polvo ese del Sahara, que que tiene la ciudad de Caracas completamente con una pátina sepia a toda la ciudad. Pero bueno, vamos a ver si es verdad. Pero nada, sigo escuchando la conversación, Willy. Qué bueno, porque ya mi suegra que nos está escuchando está angustiada que dónde está Unai. Carlos, un posible título de Victoria, un desierto en el aire, ¿no? Sí, claro. Esa idea del desierto en el aire que acaba de denunciar Unai también sería maravilloso, porque voy a contar algo muy rápido porque sé que nos quedan pocos minutos y que queremos escuchar a Carlos. Cuando Lluvia aparece en el catálogo de Candaya, de la editorial Candaya, una editorial catalana independiente con una altísima calidad en sus ediciones, que le mostró al mundo dos hermosos tesoros. Uno, la poesía completa de Pepe Barroeta, incluso con un DVD donde se puede escuchar al propio Pepe recitando sus poemas en una
antología preciosa, una obra completa preciosa que se llama Todos han muerto. Y por otro lado, Lluvia, esta novelota de Victoria de Stefano que irrumpió en el mercado editorial europeo como un gran hallazgo. Carlos, ese momento que permitió que además escritores como Jorge Carrión, Juan Trejo, Agustín Fernández Mayo, por mencionar a narradores que conozco de cerca, se interesaran por una novelista que lamentaban haber desconocido, tiene que ver poderosamente con ese descubrimiento en el catálogo de Candaya. Pero ¿en qué dirección crees que va ahora la lectura de Victoria en momentos en los cuales un especial como este puede ser leído desde cualquier lugar del mundo y empezar a aparecer en los referentes de la narrativa que has descrito bastante bien en la contemporaneidad? Yo creo, bueno, también un inciso, hay que meter ahí también, en ese mismo momento se publicó Ignodio Quintero en Candaya, Cierto, Mariana y cierto, los no, Comanches. Yo cierto. creo que la publicación y la difusión de Victoria, no solamente en Candaya, sino también el año pasado en Seis Barral, Colombia, con su última novela hasta ahora publicada, Vamos, Venimos. Yo creo que el lector y el crítico y el estudioso se va a dar cuenta de que la narrativa de Victoria es una narrativa polifónica, pero que además toca algunos elementos que han estado circulando desde finales del siglo XX en la literatura europea. No es casual que se haya rescatado la obra de Sándor Márai una vez que él ya desaparece de la Claro. tierra, porque y se recupera, se publica toda esa obra, y Victoria va a ser ahora leída, ojalá que gracias a este especial y a los que vengan en el futuro, va a ser leída con mayor atención, porque ella cristaliza, ella constela en su narrativa una serie de propuestas que dan, digamos, mayor vigor a el nuevo tipo de novela que en Europa se está manejando y en parte de América Latina. Es decir, un tipo de narrativa que no solo, insisto, se basa en el montaje de una estructura y de unos personajes para dar cuenta de una anécdota particular, sino que la narrativa de Victoria es un diorama de varias historias, de microhistorias que se van concatenando en torno de una historia general para dar una idea del universo mental de los personajes, que está asociado, con una cosa que para ella es vital. La cultura no es un feudo exclusivo de un país o de una región, sino que es parte de un territorio más amplio, que es el territorio de la lengua. Cuando la lengua es lo básico, bueno, se produce entonces la cristalización entre un estilo tercísimo, bien trabado, sopesado, eso que tú decías, que ella piensa antes de llevar a la computadora la estructura que va a exponer en sus novelas, cuando la lengua es el territorio básico de una cultura, ella sabe que todo lo que ella cuenta ahí en Historias de la Marcha a Pie, en Lluvia, en cualquiera de sus novelas, va a ser recibido como parte de un legado que tenemos que seguir manteniendo a través del recuerdo, de la memoria y de la proyección que ese lenguaje deja en el lector. Fascinante, como siempre, escuchar a Carlos Albani. Ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Sí. Pasen por Da Vinci, lean este especial, sobre todo si no han leído a Victoria de Stefano, porque es una excelente guía para saber por dónde empezar a leerla. Sí, sin lugar a dudas. Y ya acabo de compartirles este especial homenaje a Victoria de Stefano que, bueno, ha preparado el equipo de Pro Da Vinci, y de la mano, por supuesto, del profesor y crítico literario, además colaborador de